entrar a un tema juntos que es de interés para todos los matrimonios, y obviamente aun cuando tú no tengas niños o ya los hayas tenido y sean adultos, esto va a ser también de bendición para ti, porque parece que los temas de los niños pudieran ser temas para ellos, la disciplina pudiera ser tema para ellos, pero en realidad involucra mucho de esto en nosotros como creyentes. Individualmente tenemos que estar participando muy fuerte en esto. Esta tarde vamos a ver una serie breve de padres educando a sus hijos. Padres educando a sus hijos. Vamos a pasar un par de domingos hablando de este tema juntos. Así que les animo a que si llegas ahora no faltes, sigas con la atención puesta en el tema de cómo los padres podemos educar a nuestros hijos vía las Escrituras. Lo que las Escrituras pueden hacer en nuestros hijos. Es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que las Escrituras hacen a nuestros hijos bajo el tema padres educando a sus hijos? ¿Qué es lo que las Escrituras hacen? Señor, gracias, te pedimos tu favor. Pedimos que al abrir algunos pasajes de la Escritura tú nos guíes, Dios, y nos muestres lo que debemos hacer, Señor, en cuanto a la educación de nuestros hijos, y que tú seas, por medio de tu palabra, quien nos lleve, nos enseñe cómo hacer esta tan ardua tarea, Señor, en la vida de los matrimonios, de los padres. Pero gracias, Señor, porque contamos con tu palabra, la cual nos enseña claramente qué es lo que debemos hacer, Señor. En Cristo nos ponemos en tus manos, bendice este tiempo y pedimos tu apertura de nuestros ojos para observar tantas maravillas que tienes en tu ley. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Tome su asiento. Gracias, hermanos. Muchas veces, hermanos, muy poco en mi vida como padre, y quiero comenzar aquí, hermanos, muy poco en mi vida como padres, y me pongo en mi área personal como padre, como creyente, se nos enseña, de hecho se nos enseñó cómo educar a nuestros hijos, y vemos que la Biblia toma un papel trascendental, importante. También se nos enseñó cómo disciplinar a nuestros hijos. Pero muy poco, hermanos, se me mencionó la educación de los hijos y la disciplina de forma apegada a la Escritura. Como que cuando piensas en la disciplina, piensas que debes de ir al tema práctico, ¿no es cierto? Al tema práctico. ¿Cómo hago para disciplinar? ¿Cómo disciplinas a tus hijos? Bien, con la vara, ¿verdad? Entonces, hay una formación, hermanos. Si yo cuando yo conocí del Señor, yo sabía de la disciplina, sabía que se debía aplicar, pero tal vez no entendía todos estos conceptos bien, de forma correcta, que fueran apegados a la Escritura. Entonces, la mayoría de las veces solo era el tema de la disciplina y muy poca relación con la Escritura, hermanos. Entonces, como que se queda uno impregnado en cómo disciplinar a los hijos y lo aprendes muy bien, Pero esta es la razón, hermanos, de esta tarde, que es mi deseo poderles llevar a la importancia y el papel que juegan las Escrituras en nosotros para la educación de nuestros hijos. Sí está la disciplina, la vara de la corrección y la instrucción son la parte, así lo sintetizo, hermanos, vara e instrucción, parte, el conjunto de cosas con las que nosotros podemos educar a nuestros hijos. Ahí está. Pero esta tarde, hermanos, quiero llevarlos por medio de la Escritura a entender cómo podemos educar a nuestros hijos. Yo podría empezar diciéndoles ya cómo disciplinarlos. ¿Qué debes hacer cuando un niño se enoja contigo? Cuando un niño no quiere obedecerte, cuando te grita, cuando te pega, cuando te jalonea, ¿no es cierto? Podría empezar por ahí, pero quiero entrar con ustedes, hermanos, iniciar esta breve serie, padres educando a sus hijos. Cada semana vamos a tener vamos a estar viendo temas como este en particular, y por ejemplo veremos cómo redarguir a nuestros hijos bíblicamente, cómo los vamos a corregir, cómo la vara y la corrección entran en acción, etcétera. Pero esta tarde, antes de entrar a estos temas y a otros, quisiera compartir con ustedes algunos puntos relevantes. Quisiera esta tarde compartir lo que las Escrituras pueden hacer con nuestros hijos bajo 3 puntos importantes que nos van a ayudar a comenzar con esta tarea tan importante que es la de educar a nuestros hijos. Antes quiero saber quiénes son padres aquí. Ok,
¿Quiénes tienen hijos menores de 10, 12 años? Bien, hay un buen grupo, hermanos. De hecho, este era un tema que les pedí de favor a los hermanos, a los matrimonios jóvenes. Y ahora tenemos matrimonios jóvenes ya de 80 años. Pero pedí a matrimonios jóvenes que me apoyaran, que no les quería ayudar a este tema en una sola clase, y pedí llevarlo a la tarde. Ellos se dieron a esto y ahora lo estamos compartiendo, no solo este grupo, sino muchos más papás aquí. Entonces vamos a ver 3 puntos importantes que nos van a ayudar a comenzar con esta tarea tan especial, tan trascendental y tan importante que es la de educar a nuestros hijos. Piensen de esta manera, hermanos. ¿Quién de ustedes alguna vez se ha preguntado qué es lo que estás tratando de lograr como padre con tus hijos? ¿Qué es lo que estás tratando de lograr con tu hijo, como papá, como mamá? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer con tu hijo? Que obedezca. Bien, ¿qué más? Que sea generoso de Dios, excelente, muy bien. Que ame a Dios. Que respeten. Muy bien. Hay varios puntos ahí, ¿no es cierto? Parece que eso es lo que estamos buscando. Y qué bueno, hermanos, pensar desde ahora qué es lo que busco hacer en mi hijo. Por eso les digo que los quería llevar bajo este material muy especial, porque necesitamos ir a la Escritura para entender qué es lo que queríamos hacer exactamente. ¿Cuál es tu objetivo con tu hijo? Damos por hecho que eres un cristiano, ¿no es cierto? Que eres un papá cristiano. Entonces, tú eres un cristiano, y si tú eres un cristiano, solamente hay una respuesta categórica a esta pregunta de cuál es tu objetivo para tu hijo. ¿Cuál sería la respuesta? Es una sola respuesta. No es ninguna de las que ustedes pusieron, hermanos. Ninguna. Esa respuesta se encuentra en la Biblia. Se encuentra en la Biblia. El objetivo supremo que debemos tener para con nuestros hijos, para con tus hijos, es el mismo objetivo que Pablo tenía con sus hijos espirituales, hermanos. No sé si se dan cuenta de esto. El objetivo al que quiero llevar yo a mi hijo es el mismo objetivo que Pablo tenía para con sus hijos espirituales. ¿Cuál era el objetivo de Pablo para con sus hijos espirituales? Ok, sí, había eso. Y obviamente estoy abriendo la pregunta demasiado, ¿no? Pablo tenía muchos objetivos. Pero el principal, y lo hemos trabajado aquí, hermanos, es que sean conformados, progresivamente, obviamente, conformados a la imagen de Cristo. Todos sabemos, hermanos, que el propósito de Dios, y no era de Pablo únicamente, es que fueran, ¿qué? Conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo. Ese es el objetivo, hermanos. De cada creyente ese es el objetivo. Y el objetivo era el mismo para Pablo. Pablo, al tener a sus hijos espirituales, el objetivo de Pablo es que ellos fueran conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4:16 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo decía, Cristo debe ir siendo formado en ustedes. La Biblia, entonces, hermanos, describe una semejanza en Cristo. Y si tú lo ves, hay muchas maneras que esta semejanza se está dando. Hay muchas palabras que nos llevan a que esta semejanza se dé en nuestros hijos. Hay palabras como completo, hay palabras como santificación, hay palabras como perfecto, hay palabras más largas como a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no es cierto? Por mencionar algunas de las muchas palabras que nos llevan a entender que debemos de ser semejantes a Cristo. Entonces, estos términos, hermanos y amigos, son empleados por el apóstol Pablo, por ejemplo, para comunicar su deseo de ver que los que están bajo su cuidado espiritual puedan alcanzar esa madurez espiritual, esa semejanza a Cristo. ¿Están de acuerdo? Es lo que Pablo está haciendo ahí. Colosenses 1, versículo 28 dice: a quien nos anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Quiere que esta semejanza se esté dando en sus hijos. Efesios 4, capítulo 4, versículos 13 al 15 dicen: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto. ¿Qué significa perfecto? Maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito. Efesios no lo da.
El varón, el hombre, el ser humano debe de llegar a ser conformado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿Cuál es en todo? ¿Qué es todo esto? Todos los aspectos que podría ser, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Entonces nuestra semejanza, y la semejanza que busca Pablo en sus hijos, es que sean semejantes a Cristo. Nosotros buscamos eso también. Ahora, te pregunto, ¿no te parece esto increíble? ¿No te parece esto maravilloso? Saber que el objetivo es llevar a nuestros hijos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Tu objetivo, como padre, ya ha sido, entiende esta parte, ya ha sido diseñado por la Biblia para ti. Tú ya no tienes que estar buscando ¿cómo es que debe ser el objetivo para mi hijo? ¿Cómo es que debo desarrollar a mi hijo? ¿Hacia dónde debo dirigir a mi hijo? ¿Cuántas opiniones dimos ahorita aquí? Más de 5. Pero dale gracias a Dios que la Biblia ya nos dio la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Hacia dónde debo dirigir a mi hijo? A la imagen y semejanza de Cristo. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante, hermanos. No tienes que estar preguntando a quién debe parecerse tu hijo. No tienes que estar preguntándote qué voy a hacer con mi hijo. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo lo voy a terminar de formar? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque deberá parecerse ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, para esto, hermanos, vamos a empezar con 3 cosas importantes que nosotros debemos trabajar en nuestra vida. Nuestros hijos tendrán que trabajar con ellas también. En conjunto todos deberíamos trabajar con esto. Hay 3 elementos claves para que nuestros hijos sean semejantes a Cristo. 3 elementos claves. Examinemos, o existen por lo menos 3 elementos esenciales necesarios para producir esa madurez en nuestros hijos, una semejanza a Cristo, que tú debes esforzarte para que se produzca también en tus hijos. Estos 3 elementos son el Espíritu, las Escrituras y el tiempo. Son 3 cosas que debemos estar considerando: el Espíritu, las Escrituras y el tiempo. El primero, hermanos, vamos a ver el primero, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario para ayudar a tu hijo. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? A ver, y como hace calor voy a hacerles participar. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario, Carlos? Exacto. El Espíritu Santo, hermanos, es el quien lleva esta obra a cabo, ¿no es cierto? Es un proceso de santificación progresivamente, vamos pareciéndonos más a nuestro Señor. Entonces, es necesario que la persona que sea transformada a la imagen de Cristo tenga al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién la debería tener? Si tú vas a enseñar a tu hijo, ¿quién debería tener el Espíritu Santo? Tú. ¿El hijo lo requiere también? Sí, ¿se dan cuenta de la importancia de tener al Espíritu Santo? ¿Cuántas batallas se han perdido, hermanos, cuando dicen, mi hijo es un necio y no entiende las cosas? ¿Por qué? Primero, porque no entienden el objetivo, hacia dónde quieren llevar al hijo, ¿no es cierto? Y segundo, porque no hay la persona indicada que va a guiar a esta formación. ¿Y quién es? De aquí, hermanos, así tan simple. Si tú estás simulando ser un creyente y no tienes al Espíritu Santo, nunca vas a educar a tus hijos. ¿Cómo les vas a enseñar si el Espíritu, como vamos a ver más adelante, requiere de la palabra de Dios para hacer la obra? Y tú sin el Espíritu jamás lo vas a hacer. Ahí, hermanos, ahí, amigos, viene el fracaso de muchas familias, porque el Espíritu no está en su presencia. ¿De qué me sirve decirte cómo tienes que disciplinar a tu hijo si no lo vas a entender porque el Espíritu no mora en ti? Seguramente el Espíritu, cuando no mora en ti, no está la palabra en ti. No hay mucho conocimiento de eso. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, habita solamente en aquellos a quienes Dios les ha concedido esta gracia, ¿no es cierto? Ha confiado en la obra redentora de Cristo, esa persona tiene al Espíritu Santo. Ha entendido lo que es la salvación, esa persona tiene el Espíritu Santo. Ha entendido que murió nuestro Señor como sustituto en la cruz para pagar el castigo de los pecados, esa persona tiene el Espíritu Santo. Por eso Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué?
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Requerimos del Espíritu Santo, hermanos. 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Alguien que tiene el Espíritu entiende todas estas cosas, entiende la salvación. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante, necesitas entender la salvación. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces todo habla acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de la salvación que hemos obtenido en él. Entonces también tú debes de depender del Espíritu Santo de Dios. ¿Estás de acuerdo? Como papá, lo primero que tienes que entender es depender del Espíritu Santo de Dios para ser el tipo de padre que la Biblia quiere que tú seas. Entonces aquí termina fácilmente este aspecto. La pregunta principal es: ¿quién tiene al Espíritu Santo? Créanme, hermanos, hay personas que pueden pensar que tienen al Espíritu Santo y no hay obra en su vida familiar que desarrolle la educación de sus hijos en toda área. Por eso está el fracaso, hermanos. Entonces piénsalo bien. Lo estoy sintetizando de esa forma. Solo el Espíritu Santo va a ayudarte a que esto suceda. Porque ni aún la disciplina la vas a dar correctamente si no tienes al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? 2. Segundo recurso que produce madurez en nosotros, en nuestros hijos: las Escrituras. Qué importante. Vamos a pasar un poquitito más de tiempo aquí. Las Escrituras, hermanos. La parte interesante, hermanos, que hay que observar aquí es que las Escrituras, hermanos, son necesarias, ¿no es cierto? ¿Son necesarias o no en la vida del creyente que tiene al Espíritu Santo? ¿Por qué son necesarias? Me enseñan, me instruyen, me redarguyen. Entonces es importante, ¿no es cierto? Es importante, son necesarias para ayudar a quién. Estamos hablando del tema de los hijos. ¿Para ayudar a quién? A nuestros hijos a entender qué cosas, hermanos. ¿Ok? La palabra, la disciplina. Pero la Biblia, hermanos, véanlo de esta manera, nos ayuda a entender por lo menos las cosas básicas en cuanto a la salvación. Porque de la salvación se desprende todo, hermanos. Sin salvación no hay entendimiento, no hay conocimiento, no hay luz. Seguimos cegados, ¿se dan cuenta? Entonces, las Escrituras son importantes para enseñarle a nuestros hijos las cosas primordiales, básicas, primarias, si quieres llamarlo así, de la salvación. ¿Cuáles son las cosas básicas, primordiales, primarias de la salvación? ¿Cuáles? Bien, 1, ¿no es cierto? La cosa básica es: soy un pecador. ¿Y la paga de mi pecado qué es? Tengo que entender, eso es importante que lo entienda una persona. Por eso es importante la Escritura. Tienes que entender, tu hijo tiene que entender 2 cosas: que él es una persona pecaminosa y su necesidad de confiar en la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz para su salvación. ¿No es cierto? Ahí está. Son las cosas básicas, son las cosas que le tienes que transmitir a tus hijos. Aquí, hermanos, ¿quién ha transmitido esto a sus hijos? Para educarlos. Si tú no lo haces, seguramente pudiera haber un problema, no hay una comprensión de la Escritura. Necesitas conocer las Escrituras para poder instruir a tu hijo, por lo menos en las cosas básicas, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta, nadie puede ser cristiano sin que haya leído la Biblia. Nadie puede decirse un padre cristiano sin que haya penetrado, escudriñado, estudiado, estructurado la Biblia. Y aquí empieza a haber algo dependiente, hermanos, por decirlo así, del temor. Qué impresionante no poder tener el dominio de los elementos en mi mano para llevar a un conocimiento a mi hijo, ¿no es cierto? Eso es un desastre en la vida de quién, hermanos, tanto tuya como de tus hijos. No hay cristiano, hermanos, sin la Biblia. Siempre cada iglesia que predique la palabra del Señor tendrá que llegar a esta conclusión. La palabra de Dios tiene un papel sumamente importante porque nos revela la persona, el carácter, los propósitos de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta?
Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, hermanos. Entonces piénsenlo de esta manera. Observen, ¿el Espíritu con qué trabaja? ¿Contigo? Llega el Espíritu y se mete a ti y está contigo y trabaja contigo para ir a educar a tu hijo. ¿El Espíritu con qué trabaja, hermanos? Trabaja por medio de la palabra de Dios para traer convicción a tu hijo, y finalmente, después de que trae esa convicción de salvación a tu hijo, trae la regeneración, la salvación. ¿Te das cuenta? El Espíritu nunca va a trabajar sin las Escrituras. Y no es que no puede hacerlo, hermanos, pero Él necesita que tú estés haciendo tu tarea de escudriñar las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de ¿quién? Somos renacidos por la palabra de ¿quién, hermanos? De Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, las Escrituras, hermanos, tienen poder, son capaces de hacer sabios a nuestros hijos. ¿Para qué? Para salvación. ¿Te das cuenta? Tal vez estás tratando de trabajar en tu hijo en otras áreas, pero lo primero que necesitas trabajar es en el área de la salvación. Ahí es muy importante. Tu hijo no va a entender nada de lo que le quieras corregir si no estás trabajando en esta área. Es esencial comenzar a usar las Escrituras desde muy temprano con ellos, hermanos. Tiene que ser extraordinariamente temprano cuando empieces a trabajar con ellos. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no dimos la Escritura, hermanos, ya tarde a nuestros hijos? Y es el más grave error que podemos cometer. Por eso la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15: y que desde la niñez, ¿recuerdan esto? Hablando Pablo a Timoteo, que desde la niñez, ¿qué pasaba con Timoteo desde la niñez? Has sabido, ¿no es cierto?, las sagradas Escrituras, las cuales ¿qué? Se pueden hacer sabio para salvación por la fe. ¿En quién? Las Escrituras me dan el conocimiento, como diría, básico, si quieres lo estoy mencionando mal, pero me dan el conocimiento básico de mi pecado y mi regeneración, que solamente puedo encontrar en Cristo. ¿Cuándo la puedo empezar a ocupar? Hermanos, aquí, seamos honestos. ¿Cuándo empezaste con tu hijo a ocupar la Escritura? Tal vez no conocías del Señor. Tal vez hoy tienes niños de brazos de 1 año, 2 años, 5 años, 10. ¿Cuándo empezaste a ocupar las Escrituras con ellos? Bueno, ahorita les voy a hacer un examen de todas maneras. No piensen que se van a ir así. Desde muy pequeño, hermanos, desde niño, Timoteo conocía las Escrituras. Desde muy pequeño. Y esta expresión desde la niñez ha sido, hermanos, una frase, sin lugar a dudas, ha sido una frase usada para demostrar que nunca es demasiado temprano para llevar las Escrituras a nuestros hijos. Nunca. De hecho, en esta iglesia queremos que los niños ya escuchen la Escritura. ¿Desde qué edad, hermanos? ¿A qué edad? Desde el mes que están aquí, si podemos antes. Y yo te diría, hasta desde el vientre de su madre, poder estar hablando de las Escrituras. Aquí en la iglesia tratamos de hacer esto, que tus hijos escuchen la Escritura, ¿no? A empaparles la mente, a empapar la mente de nuestros niños, de tus niños, en el conocimiento de las Escrituras. Eso es vital, es muy importante. Los bebés, hermanos, reciben impresiones mucho antes de estar conscientes de ello. Los bebés saben hacer cosas mucho antes de que ellos mismos lo entiendan, ¿no es cierto? ¿Quién tiene un bebé? Aquí. Ok. ¿Qué ha entendido tu hijo? Digo, él tiene, ¿qué? Medio año, ¿no? 8? 7 meses. ¿Qué ha entendido? El niño aprende más de lo que imaginamos, hermanos. Aprende mucho más de lo que piensas. Aprende rápido sobre qué cosas, por ejemplo, hermana.
¿O quién es mamá? Alguien que le ayude. Instrucciones, por ejemplo, cuando dices no, hagas esto, la próxima vez lo piensa para hacerlo. Bueno, es que ya es un bebé adulto. ¿Qué hace un niño de 2, 3 meses, de 1 mes, hermano? El amor de la madre, ¿no es cierto? Sabe que ahí está la protección. La protección de una madre. El niño no se acerca a ella, ya hasta la escucha, ya hasta sabe quién es, o del padre, ¿no es cierto? Entonces aprende rápido sobre el amor de su madre, y cuando aprende rápido del amor de su madre, empieza a tener una dependencia hacia quién. ¿Por qué el niño se acerca tanto a la mamá? Sabe que ahí está, ¿no es cierto? Cuando la toma y le está dando, la está alimentando, ¿no es cierto que su bracito aún, él lo siente, se apega? Él ya está pensando, hermanos, él se apega al amor de la madre, y si la mamá es sabia, entonces le va a enseñar amor al niño, le va a enseñar educación al niño, le va a enseñar voluntad al niño, y este niño va a someter su voluntad no solamente a sus padres, sino va a someter su voluntad ¿a quién? A Dios. Pero si la mamá es una mamá necia, ¿qué es lo que hace ese niño? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Desde cuándo? El niño desde muy temprano, a los 2, 3 meses ya te manotea, te manipula, ¿no? Entonces el niño aprende, hermanos, seguramente el significado de la obediencia desde muy temprano. Entonces la necesidad de aprender esto, hermanos, va a hacer que su voluntad, hermanos, no sea mayor a lo que el niño quiere, sino que su voluntad la dirija a alguien que es mayor que la voluntad del niño. ¿Y quién es la voluntad más grande en nosotros? Dios. Y después los padres. Ellos estarán dirigiéndose así. Entonces, este puede ser el punto clave, hermanos, para toda su vida, ¿no es cierto? Este puede ser el punto clave, trabajar con Él, con su voluntad. Si aprenden obediencia y sumisión a tiempo, ¿qué va a pasar con estos niños, hermanos? Nuestros hijos pueden ahorrarse cuántas lágrimas, niños, cuántas correcciones. No, digo, están ahí abajo y seguramente, pero muchos de ustedes están aquí o fuimos niños. ¿Cuánto nos podríamos ahorrar, hermanos? Y algo todavía mejor. ¿Cuántas lágrimas del corazón de la madre y del padre podríamos ahorrarnos? De verdad que esto es impresionante, hermanos. Por no hacer un buen papel en cuanto al crecimiento y la educación de nuestros niños. Si desde la infancia no educamos a nuestros hijos, hermanos, si desde pequeños no los estamos educando en las Escrituras, vamos a perder días, meses y años valiosos. Esto es parte del terreno de su vida, lo vamos a perder, porque no te dedicaste a ser sabio para que el niño escuchara las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, las Sagradas Escrituras deben ser comprendidas desde que el niño tiene la capacidad de entender cualquier cosa. ¿Y cuándo el niño tiene la capacidad de entender cualquier cosa? Te diría yo, desde que es alimentado por su madre. Tiene la capacidad desde ese momento de aprender cualquier cosa. Muchos piensan que los niños no van a entender las Escrituras, hermanos. Te paras y dices, tú vete para allá, siéntate, no vamos a verlo. Pero no pienses de esa manera. Los niños entienden bien las Escrituras, hermanos. ¿Quién de ustedes, hermanos, puede darme un ejemplo de niños que han usado la Escritura? Ahí está. ¿Quién más, hermanos? ¿Algunos de tus hijos no han usado las Escrituras para ti como papá? Papá, dice el Señor que tú mientes cuando dices que no le abran la puerta al de afuera que está tocando. ¿No es cierto que está aplicando una verdad bíblica? Exacto, ahí está. Tus hijos se vuelven ministradores de la palabra a tu vida cuando ellos están siendo educados. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante que los niños desde muy temprano tomen la Escritura, escuchen la Escritura, hermanos. Y no lo estamos haciendo así. Pensamos que nuestros hijos no tienen esa capacidad porque son pequeños, pero aunque parezcan pequeños, hermanos, pueden aprender las Escrituras. Entiendan esta parte. Y que al punto, hermanos, el punto de todo esto es la práctica de la Biblia en ellos, en sus vidas. Quisiera hacerles unas preguntas a ustedes acerca de la medida en que ministran la palabra a tus hijos. Ya me dijeron ustedes que
algunos de ustedes las ministran. Yo quisiera que ustedes ahora respondieran. ¿Quiénes tienen? Vamos a contestarlo rápido a ver si nos da tiempo, hermanos. Ahí está. Primera pregunta. ¿Qué tan bien conoces las Escrituras? ¿Qué tan bien conoces las Escrituras? Pon lo que quieras, hermano. Bien, mal, regular, poco, nada. ¿Con qué frecuencia te refieres a la Biblia en el curso normal de una conversación con tus hijos? ¿Entienden esta pregunta, hermanos? ¿Con qué frecuencia haces referencia de la Escritura en un día normal, cotidiano, en una comunicación normal, cotidiana con tus hijos? ¿Con qué frecuencia lo haces? De un tiempo para acá lo hemos estado haciendo con Ian y con Sofía, y ya hasta entre ellos se dicen: Sofía, me tienes que perdonar, así como Cristo te perdona. Ok. Muy bien. Siempre sacan ejemplos así hasta nosotros mismos. Y esa es la idea, ¿no? O sea, mostrarnos aquí en dónde estamos parados en cuanto a lo que hacemos. ¿Qué tan asociado estás a la enseñanza de la Escritura? ¿Qué tanto entiendes la enseñanza? ¿Qué tan asociado estás a la enseñanza? ¿Y en qué relacionar estas enseñanzas, cómo relacionas estas enseñanzas en la vida cotidiana? Seamos honestos, hermano, y nada más ponle poco, mucho, nada, lo que quieras poner ahí. Porque esto nos va a ayudar a darnos cuenta dónde estamos parados, hermanos, en cuanto a nuestra relación con la Escritura. ¿Se dan cuenta? Otra. También nos toca a los abuelos. Sí, todos los que puedan. Sí, claro. Abuela, Claro. ellos desobedecieron a Dios y entonces ellos... Nada más aquí entramos a papeles importantes, hermanos. Acuérdense que los padres no somos los abuelos, No. ¿verdad? Pero podemos tener cierta influencia, con mucho cuidado, con mucha cautela, dejarle la autoridad a los padres, ¿no? Pero sí, un abuelo, por supuesto, bíblicamente puede también influir en los hijos, en los nietos. Ok, ¿cuán efectivamente usas las Escrituras para redarguir, esto es para convencer de su pecado a tus hijos? ¿Cuán frecuentemente las usas? Otra, nada más es que pongan poco, mucho, nada, poquito, ni sabía, ¿no? Algo así. Reprendes de tal manera que los provocas a reverenciar la palabra de Dios o a despreciarla. Reprendes de tal forma, los castigas, los disciplinas de tal forma que en lugar de apreciar la palabra, la detestan. ¿Cuán consistentemente usas la Biblia para corregirlos? Mucho, poco, nada, ¿sí? Y última, ¿cómo utilizas la Biblia para instruir a tus hijos en justicia, para ayudarles a tener un mejor futuro? ¿Cómo utilizas la Biblia para llevarlos a esta justicia, a estas cosas que agradan en obediencia al Señor sobre tus hijos y que les va a impactar en un futuro? ¿Lo terminaron? Ok, ¿alguien quiere compartirme su hoja? Bueno, observen, ¿qué conclusión sacan de ahí, hermanos? Tal vez algunos de ustedes tienen lo contrario, ¿no es cierto? ¿Qué conclusión sacan de ahí? Estamos hablando de las Escrituras. ¿Qué conclusión sacas, mamá, papá? Que se esmera mucho como padre para con su hijo. No. Yo creo que si no tuviéramos la Biblia, estaríamos fracasados. Véanlo, hermanos. Como pueden ver, es simplemente imposible criarlos en disciplina y en amonestación del Señor, como dice Efesios capítulo 6, versículo 4, sin el continuo uso de la palabra de Dios. Es imposible. Emilio decía, yo no sabía esto antes, yo creo que yo tampoco. Yo no creo haber sido criado en disciplina y amonestación del Señor por medio de la palabra. No lo experimenté, no lo viví, hermanos. Entonces estén atentos a esto. Tú tienes una gran oportunidad ahora. Tú ahora conoces que tu hijo y tú necesitan el Espíritu Santo. Y tú ahora conoces que la Escritura es sumamente importante. Sin ella es imposible que tu hijo se eduque, se capacite, se desarrolle, obviamente espiritualmente, hermanos.
son la vara, como decía en el principio, la vara y la corrección las que dan sabiduría. Por eso Proverbios dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección darán sabiduría. Entonces, este es un trabajo, hermanos, que debes hacer como papá cristiano, como mamá cristiana. Debes tanto conocer la Escritura como utilizar la Escritura. Esto no fue, como digo, y no es mi pretexto, hermanos, pero yo no lo aprendí de joven esto. Pero hoy tú estás aquí y tienes la bendición, la grata bendición de saber que necesitas conocer y utilizar las Escrituras según las intenciones de Dios para tu vida y para tus hijos. Eso es lo que tienes que hacer. Las Escrituras, hermanos y amigos, proveen todo lo que se necesita para criar a nuestros hijos en disciplina y en amonestación en el Señor. Muchos años atrás, hermanos, muchos padres han dependido de la Biblia como la fuente de instrucción para poder guiar y para poder trabajar con sus hijos. Mucha gente ha dependido de esto desde antes. A través de los siglos, hombres, mujeres han creído que Dios nunca les va a pedir hacer algo que no sea posible. Todas estas personas, y hoy en día nosotros creemos que Dios lo que nos pide hacer con nuestros hijos y con nuestra vida es posible, porque Él siempre nos va a dar los elementos necesarios para lograrlo, nos va a dar los elementos necesarios para hacerlo. Por eso, hermanos, Pablo les dijo en las Escrituras que nos fueron dadas, dice así, ¿por qué nos fueron dadas las Escrituras? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. ¿Con cuál propósito? A fin de que el hombre de Dios, esto hablando en el contexto de aquellos hombres que están sirviendo al Señor, pero es aplicable a nosotros como un principio, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Tú lo crees esto? ¿Tú crees que la Escritura es para esto? Entonces tienes que empezar a trabajar. No necesitas empezar a disciplinar, necesitas del Espíritu Santo, necesitas de la Escritura. ¿Crees realmente que Dios te ha dado dentro de las páginas de su Biblia, dentro de las páginas de la Escritura, recursos suficientes para hacer frentes a cualquier contingencia en tu vida, a cualquier problemática en tu vida, que puedas como padre solucionarla? ¿Crees que realmente Dios te ha dado eso en la Escritura? Entonces hazlo. Ahí está la respuesta a muchas de las cosas. Hermanos, la Biblia es suficiente cuando se trata de cambiar a las personas a la imagen de Cristo. Ese es el asunto. El objetivo es que llevar a tu hijo a la imagen de Cristo. La Biblia es suficiente. No estés yendo con psicólogos, no estés yendo con personas diferentes. Ve a la Escritura, es suficiente. Eso es cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, hermanos. En ella encuentras todo para que tu hijo pueda ser salvo. Por eso el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué, hermanos? Ahí está. No es que le quiera quitar la chamba a los psicólogos y a los psiquiatras, hermanos, sino el asunto es que la ley de Jehová es, ¿qué? Perfecta. ¿Qué hace? Convierte, ¿qué, hermanos? El interior, tu alma, ¿no es cierto? Te transforma. Ahora bien, cuando la Biblia habla de las Escrituras, ahí en 2 Timoteo 3:16, cuando la Biblia habla de las Escrituras, es que es provechosa para enseñar. Cuando dice que es provechosa para enseñar, hermano, ¿tenemos ahí el texto, Brian? ¿No lo pusiste? Cuando dice que la Biblia es útil para enseñar, hermanos, toda la Escritura es útil para enseñar. Cuando es provechosa, si es de provecho, ¿qué es a tu vida entonces? Útil. Es lo que significa este texto, no lo voy a poner ahí, pero si toda la Escritura es inspirada, vayan a 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿y qué? Es útil. Significa que si ya es de provecho, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ya que las Escrituras han sido dadas para estos propósitos distintos, ¿cuáles? Enseñar, redarguir, corregir, instruir. Ya que nos fueron dadas para estos propósitos, piensen, hermanos, tu deber es volverte muy capaz, muy competente. ¿Para qué? Para poder desarrollar estas 4 aplicaciones. ¿Te das cuenta? Si vas a educar a tu hijo, entonces, ¿qué tienes que desarrollar? Estas 4 aplicaciones, porque es la utilidad de la Biblia, hermanos. La utilidad es enseñar, redarguir, corregir e instruir.
Tú debes volverte competente a estas 4 cosas. El proceso de la formación bíblica del niño, hermanos, implica el uso de estas 4 actividades distintas: enseñar, redarguir, corregir, instruir. Tú quieres enseñar, tú quieres trabajar con tu hijo, implica que tienes que trabajar con estas 4 actividades. Como pueden ver, hermanos, cuando tú vas a educar a tu hijo o en la crianza de tu hijo bíblica, no es solo responsabilidad tuya, nada más de tomarla al niño y empezar a trabajar. Es también la habilidad de desarrollar la capacidad de trabajar con estas 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Qué tienes que hacer? Aprender, ¿no es cierto? Aprender a manejar estas 4 aplicaciones para que las puedas llevar ¿a quién? A tu hijo, obviamente a ti mismo también, ¿no es cierto? Entonces, tienes que tener la habilidad de hacerlo. ¿Quién enseña? ¿Quién redarguye? Me mandaron un mensaje de la mamá cuando está tratando de aconsejar a sus hijos y ayudarles a que hagan las cosas bien. Y le dice: tú no tomes en la jarra, toma en el vaso. No te limpies la mano en el mantel, por eso están las servilletas. ¿Y cuántas frases hay de nosotros así, hermanos? ¿No deberíamos usar la Escritura para enseñar? Para mostrarles su pecado, para redarguirles en él, para corregir, enderezarles por medio de la palabra y luego instruirles. No es a gritos, hermanos, no es con frases, no es con desesperación, no es con manipuleo de los niños. Es que tú tienes que meterte y practicar cada área que está aquí. Tienes que saberlas manejar, ¿no es cierto? Tienes que saber desarrollar cada uno de estos 4 aspectos, hermano. Y esto es lo que nos lleva al tercer recurso necesario para producir madurez en nuestros niños: el tiempo. El tiempo. Se requiere tiempo para desarrollar la habilidad de la crianza bíblica, ¿no es cierto? Se requiere tiempo para dejar todo lo que estás haciendo. Se requiere tiempo para que dejes todo lo que estés haciendo y tomar la Biblia. ¿Para qué, hermanos? Requiere tiempo que tú tengas tiempo para tomar la Biblia y hacer ¿qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿A quién? A tus hijos. Tiempo, hermanos, en el que tal vez prefieras hacer otra cosa. ¿Cuántas mamás o papás prefieren hacer otra cosa en lugar de invertir tiempo en esto? ¿No es cierto? Las mamás a veces están más preocupadas por su belleza, por su tiempo, por sus amigas, por sus... ¿Qué más, hermano? Ayúdenme, ustedes saben más que yo. La telenovela, ¿no es cierto? El quehacer, el afán del quehacer. Pues están equivocando. Cursos de repostería, cursos de samba, cursos de zumba, teléfono, el chat, ya los dedos están todos hinchaditos. Hermano, mamá, se requiere tiempo. Se requiere tiempo para instruir, corregir, enseñar, redarguir a tus hijos. Y sobre todo, hermanos, se requiere tiempo para que tus hijos crezcan. Cuando a mí me dicen: pastor, he decidido criar a mis hijos, he decidido dar tiempo completo a ellos cuando salen, y aún así no lo van a dar porque están en sus labores de la casa, pero ya están dando un paso gigantesco, hermanos, ¿no es cierto? La madurez no existe instantáneamente, ¿no es cierto? ¿Cómo quisiera, hermanos, que todos se tomaran la píldora de la madurez y así las mujeres podrían irse a trabajar? ¿No es cierto? Que se tomaran el polvito mágico del crecimiento espiritual. Pero no es así, hermanos. La Biblia no nos declara esto. No existe una pastillita que pueda darle el crecimiento espiritual a su hijo. No existe la escuela a donde tú los llevas para que les den el crecimiento espiritual. No existe, hermanos, las guarderías, las personas a donde tú llevas a tus hijos pequeños para que sus corazones rebeldes sean compuestos. No existe ese lugar. Corazones obedientes que tú deseas, no existen lugares. La madurez, hermanos, cuesta tiempo. Requiere de tiempo, necesita un tiempo tuyo. Como mamá, como papá, requiere de ese tiempo.
Y un término para este proceso, hermanos, por el cual los cristianos se transforman a la imagen de Cristo es santificación progresiva. La santificación progresiva requiere ¿qué, hermanos? No es la vara de la santificación. Listo, ya saliste, te salvaste y ahora eres el mejor niño del mundo. No. Te requiere a ti, requiere del Señor esta santificación progresiva. ¿Por qué se llama progresiva, hermanos? Porque ocurre ¿cuánto? Continuamente a través de nuestras vidas va ocurriendo esto. Entonces, en vez de ser instantánea, en vez de ser momentánea esa santificación, el Espíritu Santo, del cual hablamos, que es uno de los primeros términos, es el agente principal que va a santificar ¿a quién? Al creyente, que va a santificar a tu hijo. Es el que trabaja en el corazón tuyo, es el que trabaja en el corazón de tus hijos para que sean más semejantes ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿qué necesita el Espíritu Santo? Si Él está morando ahí en nosotros y aunque Él trabaja en eso, Él, ¿cómo lo hace, hermanos? ¿Cómo lo hace? A través de la Escritura, ¿no es cierto? La manera más importante de cooperar con el Espíritu Santo es llevar nuestra Biblia ¿en dónde, hermanos? En nuestro corazón. ¿Se dan cuenta ahora de este asunto? Espíritu Santo, corazón y tiempo. La manera en que tú cooperas con el Espíritu Santo, la manera en que cooperas con Dios, es que tú lleves la Biblia en tu corazón. Luego, como padres, debemos cooperar con el trabajo de Dios en la vida de nuestros hijos, llevando la Biblia al corazón ¿de quién? De los hijos. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Entonces, déjenme decirles algo, hermanos. No importa el tiempo que tú decidas orar. No importa cuánto ores por tu hijo. No importa cuánto vengas y les digas a los demás, oren por mi hijo, o estar en comunión con nosotros los cristianos, hoy comimos juntos y estamos en comunión, o en ministrar a otros, testificarles a otros acerca de Cristo, si tú no dedicas tiempo a la palabra de Dios, porque no hay nada de fondo en ti. O sea, ¿oras a quién? A un Dios que no conoces. Tratas con personas que no sabes siquiera son creyentes o no. Dices discipular, pero ¿cuál discipular? ¿Cuántas personas dicen ser creyentes? Tienen una vida de cuadritos y están dando salvación a medio mundo, pero su vida está trastornada. No importa lo que tú hagas, necesitas tener la Escritura en tu vida. Necesitas trabajar en la Escritura junto con el Espíritu Santo en tu vida. No es que el Espíritu no pueda trabajar sin que tú le ayudes o cooperes. No estoy diciendo eso, hermanos. Más bien lo que sucede es que el Espíritu Santo, hermanos, no ha prometido trabajar independientemente de su palabra, ¿no es cierto? Él no dice, yo voy a poder sin que la palabra es... No, Él dice que todos vayamos a donde la palabra de Cristo more, ¿qué? Abundantemente, ¿en quién? ¿En el Espíritu? ¿En la persona de enfrente? No, la palabra ¿en dónde debe morar? Abundantemente, ¿en quién? En vosotros. Entonces el Espíritu ha prometido ayudarnos, pero con la palabra morando abundantemente, ¿en quién? En nosotros, ¿te das cuenta? Así que si quieres que tus hijos sean salvos, santificados y llenos del Espíritu, ¿qué necesitas hacer? Invertir tiempo. Invertir tiempo. Debes tomar tiempo para instarlos a que vayan a las Escrituras. Recuerden, hermanos, que el fruto del Espíritu no crece de la noche a la mañana. Los frutos del Espíritu no se dan de la noche a la mañana, no aparecen de un día a otro, sino que se desarrollan conforme a la medida en que ellos se vayan empapando de la Escritura, en que tú les estés empapando, en que tú te alimentes también de la palabra. Ahí es como se va desarrollando, como va creciendo. ¿De acuerdo, hermanos? Debemos llevar esto muy bien plantado antes de entrar a la disciplina de los hijos. ¿Qué requiero entonces? ¿Qué requiero? ¿Cuál es el objetivo de nuestros hijos ahora? ¿Quién entiende ahora a dónde lo debemos de llevar? Pablo decía a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo nuestro Señor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Incluso para nosotros, hermanos. ¿Cuál es el objetivo? Ser conforme a la imagen de Cristo. ¿Cuáles elementos son necesarios para llegar a ser conforme a la imagen de Cristo? El Espíritu Santo, mi salvación. 2, las Escrituras, muy importante, en ellas voy a aprender. ¿Y qué más? Tiempo, porque el crecimiento no llega de la noche a la mañana. Necesitas tiempo. Un hombre escribió esto en 1811 y dice así:
me impresiona todo lo que habla en esa época. Dice: a los niños debe enseñárseles desde temprana edad la importancia de la verdad de la palabra de Dios. Se debe enseñar desde el principio que existe un Dios, que es un ser de infinito poder y sabiduría, conocimiento y bondad, justicia, misericordia y verdad. Dios en 3 personas, que debe ser amado con todo el corazón y obedecerle en todo con todo respeto. Que su ley es santa, justa y buena. Que toda la humanidad es por naturaleza pecadora y está expuesta a la destrucción eterna. Que Dios ha dado libremente a su Hijo para morir por los pecados y traer justicia eterna para su justificación. Que todo el mundo debe inmediatamente arrepentirse y abrazar al Salvador. Que todos los inconversos rechazan la misericordia de Dios y continuarán rechazándola para su ruina eterna. Y que todo aquel que sea renovado y entregado su vida a Dios será perdonado y santificado y finalmente recibirá el honor, gloria y la inmortalidad. Esta y otras verdades del Evangelio conectadas a estas deben ser enseñadas a nuestros niños con diligencia y fidelidad. Son verdades que conciernen a su salvación eterna. No somos quien para decir que los niños no puedan entenderlas, ya que se han encontrado por experiencia placentera que si se usan los medios adecuados, los niños han de tener desde temprana edad tanto conocimiento de la verdad divina que será del mayor beneficio en sus vidas futuras. Entonces, ¿cuánto se le debe enseñar a un niño, hermanos? ¿Cuánto? Y desde pequeños. Y a veces lo que enseñamos son tantas cosas tan irrelevantes a nuestros hijos. Enseñarles a hablar de formas diferentes. Hermanos, lleven en su mente esto, amigos, y empecemos a trabajar con esto. Si queremos educar a nuestros hijos debemos educarnos nosotros primero. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos analizando aquí. Señor, gracias por permitirnos estar esta tarde aquí. Bendice el resto del día. En tus manos nos ponemos en Cristo Jesús. Amén.